Primero, la importancia de la integración del sector energético. Son las lecciones. Con la política neoliberal, como el propósito era la privatización, en vez de que el sector se mantuviera integrado, se separó. Acuérdense cómo en Pemex hicieron 4 corporativos. En el caso de la Comisión Federal fue lo mismo. 6 subsidiarios. 6 subsidiarias. Porque ese era el propósito, ¿no? O sea, poder ir desmembrando, desarticulando todo el sistema eléctrico y la industria petrolera. Cuando lo recomendable era manejar toda la cadena del sector energético, todos los eslabones, integrar desde la exploración del petróleo, la producción, la refinación, la petroquímica, la industria eléctrica, todo un sector integrado. Bueno, ahora estamos cambiando esa política de desintegración privatizadora con fines privatizadores y estamos buscando trabajar juntos todo el sector energético. En estos momentos críticos estamos saliendo porque Pemex está ayudando a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y cómo? Desde hace algún tiempo se tomó el acuerdo de que Pemex le suministrara combustóleo a la Comisión Federal de Electricidad a precio, vamos a decir, justo, para que con ese combustible la Comisión Federal de Electricidad produzca energía eléctrica de menor costo. Con la emergencia, creo que fue el viernes, cuando se reúnen a tomar la decisión de cómo enfrentar el problema, se llega a la conclusión de que era necesario aumentar el volumen de combustible y que se tenía que pedirle a Pemex que se mantuviese el mismo precio y se toma el acuerdo el viernes de que haya más abasto de combustible. Y dice, estos energéticos alternativos al gas para operar las plantas de esta forma. Algo parecido se hizo con las plantas de carbón de Coahuila, que no estaban operando. Lo mismo, o estaban subutilizadas, con las hidroeléctricas. No podemos depender de un solo combustible para la generación de la energía eléctrica. Se tienen que utilizar todos. Por eso apunto lo segundo, que es muy importante. Desde que llegamos, en vez de cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que era la política que se aplicaba en el periodo neoliberal, se decidió darle mantenimiento a esas plantas. Ustedes pueden analizarlo, el plan energético del periodo neoliberal,
y el propósito era ir cerrando plantas para dejar el mercado a particulares, a plantas de ciclo combinado fundamentalmente abastecidas con gas. El ingeniero Morales Mar podría en otro momento explicarles lo que se hizo en el 19 y en el 20 en mantenimiento a esas plantas. De modo que ahora que se necesitan, las que iban a ser cerradas, ahora pueden funcionar y nos están ayudando. Y lo tercero que quiero apuntar, que es muy importante, para aquellos que quieren que se le dé el mismo trato a una empresa particular extranjera que a la Comisión Federal de Electricidad, porque en esencia eso fue lo que buscaba y propició la llamada reforma energética, que la Comisión Federal, y esto hasta lo defiende este organismo autónomo, entre comillas, que tiene que ver con la competencia, que la Comisión Federal de Electricidad tenga el mismo trato que una empresa particular extranjera, que Iberdrola, el mismo trato. Pero ¿cómo? ¿Ustedes creen que si se termina de desintegrar, de privatizar la industria eléctrica, podríamos hacer frente a problemas de esta naturaleza? Nada más téngase en cuenta que México es de los pocos países que tiene un sistema eléctrico integral, sus líneas de transmisión, todas manejadas por la Comisión Federal de Electricidad. Si el SENACE no pudiese subir energía de todas las plantas que están en el país, porque el sistema, la red de distribución estuviese privatizada, ¿cómo resolveríamos un problema como este? Si eso les está afectando en Estados Unidos, que no hay una política global de manejo de todo lo relacionado con la industria eléctrica, porque allá pues prevalece más el poder de las empresas particulares. Entonces son historias distintas, son procesos distintos, de ahí que debemos de fortalecer, en vez de apostar a lo que se estaba haciendo, a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad que se convertían en chatarra. En vez de eso, tenemos que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, lo mismo a Pemex. En el caso de Pemex se quedó solo, y eso porque no les dio tiempo, pero con la extracción del crudo para venderlo
al extranjero. La refinación quedó en una situación muy endeble. Baste decir que en 40 años no hicieron una nueva refinería. Fui a una gira a Tula y no saben cuánta tristeza y molestia me causó que dentro de la refinería de Tula, una empresa, una planta que era de Pemex, ya vendida a una empresa extranjera, al interior de la refinería de Tula. Entonces, debilitaron la refinación porque apostaron a vender petróleo y a comprar las gasolinas. Ahora estamos dándole vuelta a eso para ser autosuficientes por todas estas lecciones. No depender del gas, no depender de las gasolinas, no depender del diésel comprado en el extranjero, producirlo en nuestro país, producir lo que consumimos. Esa es la política. Y en el caso del petróleo, pues es también lamentable que acabaron en el periodo neoliberal, destruyeron por completo la industria petroquímica, que era una industria ejemplar en el mundo, con tecnología de punta, de avanzada, y acabaron. Esa es la herencia del modelo neoliberal. Por eso no vamos a permitir retrocesos. Y todo esto por los negocios, por la corrupción. No les importaba extraer el gas de México, al contrario, se permitía que se quemara el gas porque estaban viendo cómo contrataban gas del extranjero. Entonces, que sirva todo esto de lección y que ayude a entender el por qué tenemos que fortalecer a las empresas públicas de el país y darles prioridad, no limitarlas, no maniatarlas. ¿Cómo es que por ley tienen que despachar primero a las particulares extranjeras? ¿Cómo es que se tiene que pagar subsidio a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica? ¿Cómo es que hacen estas asociaciones en donde las grandes empresas de México, no todas desde luego, no quiero generalizar, se vuelven productoras de energía eléctrica para que de esta manera reciban subsidio y paguen menos que lo que pagan los consumidores de energía eléctrica, de lo que paga el pueblo por la energía eléctrica, retorciendo la aplicación de la ley? Entonces, es importante reconocer que empresas públicas que no tienen como propósito el lucro, sino el que se garantice el servicio de la energía eléctrica, además con precios justos, porque vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de que no aumente el precio de la energía eléctrica, aún con la especulación y con los incrementos en los precios del gas que se está dando en Texas y en Estados Unidos. Decirle a los mexicanos que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica, que lo que sí queremos es que nos ayuden
lo pueden hacer. No quise hacer este llamado desde el principio, porque tenemos toda la presión de nuestros adversarios y de el grupo traficantes de influencia y que ni siquiera son empresarios en sentido estricto, y de todos los que han medrado, de todos los que se han dedicado a saquear. Entonces, tenemos toda la presión. Entonces, no quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos. No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos el consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos, que pueden ir estos periodos de tiempo, estos intervalos, de 6 de la tarde a 10 de la noche, a 11 de la noche, de 6 a 11, que nos ayuden consumiendo menos, todos los mexicanos. Ya está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía. De 6 a 11, si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos cuando enfrentamos lo del huachicol, que fue muy difícil también, porque no teníamos suficiente abasto de gasolinas y la gente hizo colas, a veces cargaba a medianoche y todos ayudaron. Y miren el resultado, de 80,000 barriles que se robaban diariamente, hemos bajado a 4,000, 95%, y no paramos, y vamos a terminar con ese ilícito. Pero cuando quisieron apostar a las vencidas, que hubo incluso hasta sabotaje, que nos rompieron ductos porque pensaron de que no íbamos a resistir, porque la gente se nos iba a echar encima. El pueblo fue solidario, fue fraterno, nos respaldó, porque hay que combatir la corrupción, hay que acabar con todas estas prácticas, y así salimos adelante. Pues es algo parecido. Y aclaro aquí, no lo hice desde el primer día, porque imagínense el amarillismo. Y calculé de que iba a haber alarma general. Además, como sabía lo que se estaba llevando a cabo, y le tengo confianza a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, a los técnicos del SENACE y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, dije vamos a esperar. Pero ahora que ya no
es tan grave la situación, pues sí podemos ayudar todos. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.